Vamos a hablar hoy con el dirigente político Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Moderno PRM. Un placer tenerte por aquí, Guido. Buenos días. Gusto. De costumbre. Bueno, y a propósito de que precisamente esta semana reiteraste tu permanencia en el Partido Revolucionario Moderno a pesar de los conflictos que han tenido a lo interno de esta institución. Luego de esa rueda de prensa, ¿ha habido alguna reacción del resto del liderazgo del partido? Gracias por la invitación. Miren, yo quiero reiterar en este programa que yo soy una persona que tiene valores democráticos, más allá de la militancia. A mí me pasa en el partido o en los partidos donde he militado, como el que va a la iglesia y frente al incumplimiento del padre, o si es evangélico, frente al incumplimiento del pastor, impugna al pastor, no cuestiona la fe. Entonces, en el caso nuestro, yo he sostenido un debate de ideas, porque en la República Dominicana la práctica política tiene de común denominador lamentable un déficit de ideas, reiterando que no puede existir democracia sin demócratas y que hay un proceso de privatización de los partidos políticos donde las masas son excluidas a la hora de elegir los cuerpos directivos y después se procura que participen en los procesos electorales. Frente a eso yo dije en la rueda de prensa y reitero hoy que a partir de 2 semanas comienzo lo que yo llamo encuentros ciudadanos. Son actividades en las que voy a combinar la militancia del partido con la sociedad para ir construyendo hacia el interno de la organización una propuesta diferente, alternativa, de carácter progresista, cercana a los sectores populares y por vía de consecuencia vamos a construir una mayoría que se habrá de expresar en todos los ámbitos del partido, pero sobre todas las cosas hablándole a la sociedad desde el partido. Y en esa dirección comenzamos en 2 semanas. ¿Te quiere decir con eso, Guido, que en este momento el partido está alejado de la sociedad, de la base que lo eligió, del sostén que debe tener? Sí. Yo siento que cuando usted analiza decisiones fundamentales de políticas públicas, hay un sesgo, un dominio de carácter conservador en las políticas públicas del gobierno. Eso no significa que el conjunto de acciones del partido o del gobierno estén exclusivamente en ese sector. Hay aspectos en materia, por ejemplo, de política social que yo tengo coincidencias con el gobierno. Cuando usted hace una comparación respecto de la inversión que hacía la anterior administración en materia de política social, eso era 7% del PIB. Ahora se incrementó 9.5%. Ese es el partido en el que yo creo. El que desde el punto de vista social compensa un proceso inflacionario como el nuestro, donde la economía dominicana experimenta a nivel de crecimiento, este trimestre fue 6.1%. Pero tenemos el drama de los procesos inflacionarios. Y en los partidos como el nuestro, de corte popular, y en los gobiernos nuestros, los anteriores, el factor inflacionario fue el punto de partida de un deterioro del éxito electoral nuestro con nuestra base social. Y frente a eso yo digo que en ese ámbito sí tenemos coincidencia. Hay otros aspectos que yo estoy altamente preocupado, te pongo un ejemplo, para que veas que es un proceso de compensación. Yo creo que el sector salud de la República Dominicana es un sector que tiene grandes dificultades. La inversión que se hace en América Latina respecto al sector salud, 5% del PIB. Aquí cuando el presidente llegó era 1.9, se incrementó a 2.2, pero cuando yo vi que el gobierno destinó 2.000 millones de pesos a las clínicas privadas, yo entendía que un partido en el gobierno, con las características nuestras, tiene que hacer un mayor esfuerzo de eficientizar los servicios hospitalarios nuestros y no generar esos recursos para el sector privado. Son las discrepancias que enriquecen la democracia y que contribuyen a que un sector que yo me siento representado tenga de una forma u otra un ejercicio partidario y una visión de gobierno totalmente diferente. En el caso del símil que usted hace, ¿quién es el padre en el partido? Actualmente. ¿Y qué porcentaje de la feligresía sigue la fe o se equivoca con el padre? No, la impugnación que yo le hago al pastor de almas o al padre es en función de su comportamiento. Exacto.
Y en el caso del símil que usted hace es en materia de políticas públicas y de comportamiento partidario. Yo te quiero decir a ti, y yo reitero la frase que yo utilicé, que establecer un mecanismo de elección de autoridad partidaria de 2.400 personas cuando el partido tiene 1,8 millones es una impugnación, en este caso al padre, por el paralelismo que hacemos. Okay. Porque yo siempre creí que cuando construimos el partido era para negar las prácticas autoritarias y antidemocráticas del viejo partido. Lo que pasa es que el poder, y es un fenómeno estudiado, se llama el síndrome de Ubris. El poder en América Latina y en el mundo es muy propenso a cambiar la gente. ¿Cambiar? La gente. La gente. Lo que tiene un discurso en tiempos de oposición y en el poder se transforma. Al final de la jornada los electores les pasan balance a ese tipo de comportamiento. Y yo siento que sí hay que apostar a la coherencia. Frente a eso, yo me reitero en la dirección de que un partido de corte popular como el nuestro necesita una gestión de gobierno mucho más cercana a la gente. Aunque hay un criterio que dice que el poder no cambia a la gente, sino que lo revela. Sí, Pepe Mujica habla de eso. ¿Y cuál será el objetivo de estos encuentros ciudadanos? Construir una mayoría para que esa mayoría se exprese en un proceso de competencia interna. Yo lo he dicho. Frente al 2024. Claro que sí. Se ha dicho Claro que sí. incluso que usted pudiera correr para la candidatura. Usted casi adivina. Casi adivina. Sí. Yo creo en la diversidad, creo en una visión mucho más cercana a los sectores populares. Miren lo que ha pasado. El fenómeno de cuestionamiento a los modelos democráticos en América Latina no está fundamentado ya en conceptos de carácter ideológico. Está en el diseño de políticas públicas incluyentes que de una forma u otra reduzcan los niveles de desigualdad. ¿Qué ha pasado con el modelo económico dominicano? Que era una crítica que le hacíamos al anterior gobierno, que las políticas de crecimiento profundizaban los niveles de empobrecimiento. Eso se llama desigualdad. Entonces, cuando lleguemos al terreno de los hechos, yo siempre he creído que la sociedad dominicana apostó por un cambio, pero de verdad, en el que el individuo, el ciudadano, sienta que las políticas públicas del gobierno le mejoran sustancialmente. Pero tomando en cuenta este precedente que el partido ha adoptado de hacer su asamblea por delegados, pudiera preverse... Escúchame la interrupción, yo le dije que era convención de empleados. ¿Pudiera preverse que la elección de los candidatos para las elecciones del 24 también se haga bajo el mismo mecanismo? O Ese es un planteamiento que yo te lo agradezco. Ajá. Porque ahora, yo sé perfectamente la mano que mueve la cuna, pero tengo que hacer el ejercicio de disimulo suficiente para que no me crean imprudente. Ahora, en el escenario de la construcción de la candidatura presidencial, no puede haber ni exhibirse las excusas que se plantearon ahora, porque usted no puede tener una legitimidad procurándole en la sociedad como candidato sin pasar por el tamiz de su partido. Usted necesita la legitimidad partidaria primero para después ir a la sociedad, porque los valores democráticos no pueden estar segmentados. Usted no puede ser antidemocrático en el partido y procurar la democracia fuera del partido. Y yo aspiro y espero que en ese proceso las figuras que se presenten, porque todavía el hoy presidente de la República, compañero del partido, no ha dicho que se va a presentar. Siempre hay un club de áulicos que está en esa dirección. Pero cuando se creen las condiciones, nosotros vamos a exigirle al partido un debate público, donde cada quien intercambie su visión de la sociedad. Y siento que eso es una contribución para que se elija a un candidato o una candidata que conecte con los sectores partidarios y que sobre todas las cosas garantice un proceso de cambio verdadero en la sociedad dominicana. En cuanto al método de elección de ese candidato, la ley de partidos establece una serie limitada y específica de opciones y en la última ocasión el PRM optó por unas primarias, que de hecho está en discusión como parte de la reforma electoral. ¿Sería este el método idóneo para reflejar? Claro, una competencia entre todos los que estén registrados en el padrón electoral de cada partido. En el caso de nosotros, PRM. Yo lo que sí voy a construir es... Son las primarias cerradas. Sí, entre los miembros del padrón. Exacto. Lo que pasa es que nosotros vamos a iniciar todo un proceso amplio en el país y en el exterior. Vamos al exterior próximamente en esa dirección para generar el mayor nivel de inscripción de compañeros y compañeras para incorporarlos al padrón y que ellos de una forma u otra expresen sus simpatías en el proceso interno dentro del partido. ¿Cuánto es ese padrón ahora? 1.8. 1.8. Sí, pero eligieron la dirección del partido, van a elegir las 2.400 personas. Eso no representa ni el 1%. ¿Tiene el partido algún procedimiento como para aceptar los nuevos inscritos? Sí, claro. ¿Pudiera haber algunos limitantes? No, eso es un requerimiento de la ley. En el
en el procedimiento que usted estaría utilizando, decir, bueno, voy a conseguir militantes a fines de fortalecerme internamente. No, Percio, es que el reglamento interno partidario establece la apertura del padrón para todas las personas que quieran participar en el proceso, registrarse y hacerlo. ¿Pero eso no es teme automático usted. o el partido Sí, pudiera no, prever no, algunas no, limitaciones? es automático, es automático. Pero no- Aunque en el partido hay gente que tiene algún tipo de creatividad conceptual. Por ejemplo, para el proceso de elegir las autoridades dijeron que la crisis de Ucrania y de Rusia era el factor para reducir la participación de los compañeros. Pero ¿no cree usted que ese mismo mecanismo para elegir las autoridades del partido, también haya alguien dentro del partido que intente que se aplique para la elección que debería ser universal de los candidatos? Pero ahí no habrá excusa frente a la sociedad. Mira cuál es el problema de la mayoría de los dirigentes políticos dominicanos, que ellos subestiman la inteligencia de la gente. Todo el mundo sabe por qué se construyó este método para elegir las autoridades. Todo el mundo lo sabe. Ahora, cuando usted se presenta como un demócrata auténtico, usted no puede negarle el derecho a los suyos a determinar por quién vota internamente. Y además, el precedente reciente es que el compañero, hoy presidente de la República, cada vez que pretendió ser candidato presidencial fue una primaria abierta entre los compañeros. O sea, el compañero, hoy presidente, le dio dopel a Hipólito, pero la gente fue registrada en el padrón y votó. Entonces no hay ningún tipo de problema, ¿por qué cambiar las reglas? Además, él es el presidente de la República, tiene todos los resortes, que compita. Esa es la democracia. Y en ese caso, ¿usted sería su competidor? Júrelo por Dios que yo voy a competir internamente en procura de la candidatura presidencial dentro del partido. Júrelo. Y que sea la sociedad y una parte del partido que establezca quién posee las destrezas, la cercanía con la gente, el sentido de compromiso. Yo pienso que en la República Dominicana hay que construir procesos políticos que corten de una vez y para siempre la idea de que la gestión pública y los partidos políticos tienen una propensión hacia ser privados. Son sujetos de derecho público, ¿eh? Pero la fatal tendencia y parte del descreimiento colectivo que existe en América Latina concerniente a los partidos políticos es porque las élites económicas han sustituido el sentido de participación democrática de las organizaciones políticas. Y muchos de los líderes políticos en el país, bueno, líderes no, dirigentes, líder era Peña, Bosch, Balaguer, muchos de los dirigentes políticos importantes del país tienen una mayor fascinación por la orientación y o recursos que reciben en el marco de la campaña electoral. Entonces, cuando ganan las elecciones, no diseñan políticas públicas para todos y todas. La diseñan en función de un interés económico determinado. Y eso no es bueno para la suerte democrática del país. Hay un comentario popular que uno oye en la calle, claro. que siempre le llega a la gente, a Claro. los comunicadores. Y dicen que en cierta medida, después de haber llegado al poder, el PRM se ha convertido en un partido de popis, Sí, de hay jerarquía. una popicracia. Hay una popicracia. Sí, pero mira. Popicacia. Popicracia. Popicracia. Entonces, popicracia. Sí, pero déjeme decirle, primero, aunque la gente reaccione con risa, yo quiero hacer una reflexión y hablar, lo entiendo. No es un componente nuevo en la lucha política dominicana ver la competencia a través del prisma de las clases sociales. Eso siempre va a estar presente. Lo introdujo Bosch. Tutumpote, Recueso Largo, hijo de Machepa. Ahora, ¿qué ha pasado? La concepción Popi es una visión de élite de la participación política. Claro. Muy tendente a excluir en los procesos de participación a las masas. El Te di- conservadurismo te- cuando se está claro. en el poder. Te doy un ejemplo. El hecho de que un partido de tradición democrática donde los sectores populares participen, ahora le digan, no, te cambiamos las reglas, es una manifestación popicrática de la política. Ahora, a propósito del... No, pero eso es dañino. ¿Tú sabes por qué es No dañino? lo sé. Porque construye un perfil hacia la sociedad de que la concepción de participación no está asociada a la calidad, a la competencia, al sentido de compromiso, sino a otros factores. Doctor, Tú has creado un nuevo No, hay una popicracia en el doctor, país. pero a propósito del comentario, del concepto, vi un diputado del PRM en medio de la discusión que usted ha tenido internamente diciendo o advirtiendo que el PRM tenía que tener cuidado de no PRDizarse. Ese fue el compañero Eugenio Cedeño, Sí. muy inteligente, de la Romana. Pero cuando él se refiere a eso,
es bajo el concepto de que la gente cambia de casa pero no de mañas. Es decir, los métodos para la elección selectiva, exclusiva, popicrática de la dirección del partido es en gran medida calcar las viejas prácticas que nos comprometimos a superar cuando construimos un partido nuevo. ¿Cuál es el cuestionamiento hacia el compañero Vargas Maldonado? Que él excluyó a las masas de los procesos de participación, establecía mecanismos antidemocráticos. Él se refiere a eso y yo vi las declaraciones de él muy correctas. El desafío de nosotros es no subestimar a la sociedad. O sea, la gente se da cuenta. Sí, pero ese ha estado por el voto universal, pero el otro se refería más a la capacidad de conflicto interno que desarrolló el PRD a lo largo de su historia. No, pero una cosa es la discusión de las ideas, porque yo estoy planteando ideas, y otra cosa es la personalización del debate. Yo recuerdo que los conflictos en el viejo partido no se dieron por competencias a la dirección del partido, ni por debate de ideas. Se dieron por aspiraciones de carácter presidencial, que es otra cosa. Ahora, ese partido, que no debe ser popicrático, como digo yo, es un partido que tiene que establecer mecanismos de mayor formación para asimilar las experiencias anteriores que son funestas. Por ejemplo, el partido tiene 7 años, pero no tiene escuela de formación política. Mira, pero ninguno de los partidos tiene escuela de formación bueno, política. porque ninguno los tiene, es que tenemos nosotros que abrir las compuertas de una escuela de formación. Guido, y esa popicracia, ¿cuáles manifestaciones están teniendo ya fuera del partido a nivel del gobierno? No, yo pienso que a la hora de construir perfiles de ingreso a la administración pública, insistir en conceptos como perfiles, como currículum, es una forma selectiva y también medio prejuiciada, y lo hago en el mejor sentido de la palabra, de las características y condiciones para una gente ingresar al Estado. Te doy ejemplos. Todo el mundo sabe que el proceso de inserción de los compañeros y compañeras no ha sido tan veloz como la gente aspiraba. Hay factores como la crisis sanitaria que nos llegó, COVID-19, este factor de crisis de carácter internacional, eso yo lo entiendo. Pero cuando tú le dices a un compañero que trabaja, hace un esfuerzo para ser retribuido, que la característica esencial para ingresar a una función muy simple del Estado es un currículum, yo te pregunto a ti que si cuando andaba construyendo mayoría en los barrios, en los patios, le pedían currículum. Es una concepción de élite sobre la participación política en el Estado. No estoy diciendo que hay que tener las condiciones. Entonces, frente a eso, tú tienes el siguiente perfil. No me malinterpreten de lo que yo voy a decir. El doctor Peña Gómez, que era el maestro político, jugaba al sentido de los equilibrios. Tú veías en la representación del Estado una diversidad de carácter social. Cuando tú miras las figuras fundamentales del partido y en el gobierno, hay un predominio de un sector social en el que la mayoría de los compañeros y compañeras a lo mejor no se sienten representados. Inclusive, a la hora de abordar los grandes temas nacionales, por el tema de la pobreza, el drama que tenemos ahora con la situación en los cuarteles, de 3 jóvenes que llegan bien y terminan muertos, obedece a que la visión económica y social prevaleciente en la dirección del gobierno no entiende el drama de los de abajo. Tú puedes leer sobre pobreza y entender estadísticas sobre pobreza, pero lo que te da un mayor entendimiento de la realidad social de los sectores marginados es venir de allá. Entonces, cuando yo le digo a los compañeros y compañeras, después de 2 años pedirle paciencia a la gente que tiene 16 abajo, es darle una patada. Cuando tú dices, bueno, la situación del barrio, de las dificultades, nadie hay que impugnarlo por su origen social, pero lo que está pasando en el barrio implica que usted conozca lo que es un motoconcho, lo que es un carro público, lo que es una guagua, lo que es una esquina. Entonces, esos factores tienen que ser interpretados desde el partido y en la dirección del gobierno para nosotros atacar de forma efectiva lo que es nuestra base social. Eso es una discusión interesantísima. Lo que pasa es que la política del siglo XXI requiere ideas. Doctor, pero a propósito de todas esas reflexiones, ¿cómo usted valora la marcha del gobierno frente a todos estos temas cotidianos que salen, surge policía, tema económico, crisis, inflación? ¿Cuál es la valoración que usted capta que está ahí en la militancia del partido? Que desde el gobierno hay que hacer una efectiva interpretación de la realidad de ellos, pero fundamentalmente eso ampliarlo en una política pública de mayor inclusión
de los sectores históricamente excluidos. Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Es Gracias. una frase que la voy a usar y no me malinterpreten. Los partidos políticos no pueden estar hipotecados desde el Estado al interés de grupos económicos determinados. Eso no es bueno para la democracia. ¿Y eso está pasando? Yo pienso que hay manifestaciones clarísimas en esa dirección. Muchas gracias, Guido. Señores, despedimos a Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. De esta forma también llegamos al final de la entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.